Y esto es algo que yo digo muchísimo, los equipos importan muy poco hasta cierto punto. O sea, tú puedes tener micrófono de $10,000, tú puedes tener la mejor consola, el mejor ingeniero de sonido, pero si lo que tú estabas diciendo no le llega a nadie, pues lo dijo. Ya fue. Entonces, no es los micrófonos, no es el estudio, si es bonito, que si tiene luces, lo que sea. Eso es importante, pero cuando tu contenido esté listo para recibir eso. Exacto. Y aprovecho para dar un mensaje, el que quiere emprender en el mundo de podcast, aléjese un poco de los gurús. Eso sí. Aléjese de cualquier persona que le venda una fórmula de éxito, porque no existe. El contenido local es como el subproducto del subproducto del subproducto. Todo es una copia de una copia de una copia. Estamos de regreso en Feedback Radio. Esto es Feedback Radio, donde lo que tú digas, eso es. Bueno, pues resulta que tenemos otro centaguero con el cual vamos a hablar del shitposting. Sí, vamos a estar hablando con Rubén Rodríguez. Él es publicista de profesión, egresado de UNIBE y es director creativo de Forero CTC. Siempre y es cofundador de Óyete Esto y host de Bárbaro. ¿Qué podcast? Todo el que lo escucha sabe. Buenos días, Rubén. Señores, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una experiencia distinta, porque yo estoy muy acostumbrado a grabar podcast y el podcast tiene ese tema de que yo no tengo presión. Claro. No hay un tiempo, no hay un compromiso comercial, porque tú lo puedes poner después, como no es un contenido en vivo, también uno puede decir cualquier barbaridad y sabe que se puede editar, que eso para el creador es un poco más, digamos, menos tortuoso. De antemano pido perdón si me voy por las ramas, porque basada en esa misma experiencia del podcasting, irse por las ramas es muy fácil. Rubén, háblanos un poquito de Óyete Esto y de Bárbaro que podcast antes de comenzar a hablar de nuestro tema. Y para hablar un poco de Oye, te hablo un poco más del contenido en nuestro país a nivel general. ¿Qué pasa? Nosotros venimos con el contenido tradicional, de los medios tradicionales, televisión, radio. Incluso dentro de eso tradicional puede incluir hasta YouTube, porque muchas cosas que se hacen en los medios tradicionales, pues entonces se replican. Y se replican también en Spotify. De hecho, el contenido se ha ido como diversificando tanto y se ha ido transformando tanto que mira que nosotros estamos haciendo radio tradicional y estamos grabando para subirlo a YouTube. Exactamente. Esas plataformas digitales han brindado esa posibilidad o digamos esa democratización del medio y nos ha dado la oportunidad que tal vez alguien que no tiene el vínculo con una emisora, el que no tiene acceso a un canal de televisión, puede de su casa con un celular o lo que sea, puede empezar a hacer cosas desde los medios y a generar comunidad y a generar conversación con sus audiencias. ¿Qué pasa entonces? Nosotros nos damos cuenta que tenemos desde hace muchos años, y bueno, tenemos youtubers y todo eso, pero el formato audio específicamente a nivel digital se fue quedando. Y en otro país el mundo, el fenómeno del podcasting explotó. Había explotado mucho antes. O sea, en Argentina tenemos Posta FM con Luciano Banchero, que son, digamos, los pioneros del podcasting en Argentina, pero tienen 8 años, 10 años ya haciéndolo. Y han instituido el formato podcast como un formato viable para promoción de marcas y para captación de audiencia, específicamente audiencia nicho. Y yo tenía ese deseo en el corazón desde hace mucho, cóntale, pero ¿y por qué aquí no se hace? Entonces entro a Spotify, entro a Apple y veo poca opción. Bueno, entonces, long story short, un día conozco a Cristian Álvarez, que es mi socio y cofundador de Óyete, y él tenía una idea de un podcast que grababa con su compañero, que es Andrés Castillo, otro actor, y ellos grababan en el patio, en la sala de la casa de la mamá de Andrés. Y yo escucho esto por primera vez, contra, esto suena diferente. Esa frase, esto suena diferente, es algo que subestimamos. Si ustedes se dan cuenta, y esto es una opinión muy personal, el contenido local es como el subproducto del subproducto del subproducto. Todo es una copia de una copia de una copia. O sea, como que seguimos... Pero es una copia de una copia de una copia que al final se viene convirtiendo como, vamos a decir que en algo original. Claro, bueno, sí, cuando tú tienes una mezcolanza de insights copias y de copias, bueno, pues tú puedes... Dios mío, este niño sí es fuerte. Pero yo no... Pero ojo, copy paste. Lo hablo a nivel macro, porque dentro de digamos, de ese mar de cosas que se parecen, hay cosas que se destacan, ¿verdad? Cuando yo escucho Lenguas Calvas por primera vez, que
bueno, evidente, y el que lo ha escuchado sabe, es un contenido explícito que no estamos acostumbrados, tiene ese famoso shock factor, que en la radio estadounidense, por ejemplo, está Howard Stern, hay un sinnúmero de locutores que están presentes, y yo escucho esto y le digo, contrale, pero esto se debiera escuchar mejor. Y conocí a Cristian y le digo, mira, en la agencia, de Freco en la agencia hay un espacio que no se está utilizando, yo voy a pedir permiso a ver si lo podemos usar. Era como una marquesina que se usaba para guardar cosas, y yo le pregunté a mi jefe, Carlos Forero, y le digo, Carlos, ¿tú crees que tú nos dejan grabar cualquier cosa? Yo te lo organizo, lo que sea. Él me dijo, sí, dale, como que pónganse allá, porque como quiera el espacio estaba subutilizado. La historia creció y creció y creció, y Lengua Calva consiguió cierto exposure, ¿verdad? Consiguió cierto following por parte de la audiencia, y eso trajo dos cosas. Primero, que mucha gente empezara a entender que existe el formato podcast, que hay contenido en demanda para lo que tú exactamente estás buscando. Hay podcasts en el mundo de gente que habla de, qué sé yo, entrevistan objetos inanimados y contratan a un actor, el actor hace el papel de una taza y hablan con el actor, y el actor hace su cuento de que la taza pasó una crisis existencial y que no sé cuánto. Bueno, entonces yo digo, vamos a empezar con Lengua Calva, 10 episodios, y en el episodio 9 exactamente se nos acerca Wilson Paulino. Y bueno, vamos a hacer Wilson. Y después yo con mis amigos Bárbaro que Podcast digo, pues vamos a hacer Bárbaro que Podcast. Y después viene Yadira Morel y Graciela y dicen, yo quiero hacer Clitoralmente Hablando. Entonces se van creando estos shows, digamos que de una manera natural, por así decirlo, y nos estamos dando cuenta que hay gente que sí quiere hacer este tipo de contenido. Entonces ya ahí sí lo visualicé claro y dije, para que haya demanda tiene que haber oferta. Claro. Entonces en este momento tenemos que crear muchas opciones, aunque la nefasta frase de todo el mundo tiene un podcast ahora, ¿no? Que eso es muy positivo, la verdad, para poder crear industria. Todo el mundo tiene podcast, y eso es, vamos a decir, una afirmación algo cierta, pero no todo el mundo se mantiene. Sí. Yo duré 2 años haciendo podcast. Yo comencé a hacer podcast aquí en 2015 y 2016. Y mantenerse donde tú no tenías una audiencia, porque en República Dominicana ahora es que se está explotando el tema del podcast, era difícil. Cuando tú veías, pero le estoy hablando a dominicano, pero me están escuchando de México, me están escuchando de Perú, me están escuchando de Chile, y no es lo que me interesa. Entonces es como que difícil. Y mantenerse, o sea, semana tras semana, capítulo tras capítulo, una constancia, es algo difícil sentarse a producir podcast, que es un poquito más diferente a lo que es radio. Claro. Y más difícil aún cuando no hay remuneración. Porque, por ejemplo, trabajar en radio, y no me gusta la comparativa porque entiendo que son medios distintos. Totalmente. Y no es uno que es mejor que otro, es simplemente parte de las grandes opciones que hay ahora para nosotros los oyentes y las audiencias, y eso es muy positivo para nosotros como consumidores. Yo lo que siento de la remuneración, específicamente en podcast, es que en podcast no hay like, en podcast no hay views. Esa métrica está detrás. O por lo menos no es público. Exacto, no está en público. Obviamente sí genera esa métrica, pues muy importante, para tú saber cuál es tu audiencia y eso, pero como no dan esa métrica de vanidad presente a la hora de tú crear el contenido, pues entonces esa competición insulsa que se ha creado con Instagram, que si yo tengo followers, que si no, que se ha bajado un poco. La gente se enfoca mucho más en hacer contenido de verdad. Pero no hay remuneración, entonces mantenerte 1 año, 2 años grabando, haciendo, dependiendo el tamaño, la duración de tu programa o lo que sea, llega un punto que es aburrido. Se puede aburrir las personas. En lo que llega la marca. En lo que llega la marca, si llegan. Porque no hay ninguna garantía. Y aprovecho para dar un mensaje. El que quiere emprender en el mundo de podcast, aléjese un poco de los gurús. Eso sí. Aléjese de cualquier persona que le venda una fórmula de éxito, porque no existe. Y que en cierto punto este tema de podcast es algo nuevo. O sea, tú no puedes decir yo soy experto en podcast, porque, o sea, realmente nadie puede salir a mí diciendo exceptuando algunas, como por ejemplo si es Joe Rogan, que viene a decirme, mira, yo voy a hacer un taller porque yo soy experto en podcast. Sí, pero aquí casos locales como experto en podcast no lo creo. Es muy poquito, y nosotros somos una industria muy pequeña y apenas empezamos. Entonces, ¿cómo es que estamos en pañales y ya hay genios? Y ya hay eruditos del conocimiento de esto. Entonces, si tú me dices que viene una persona de fuera que ya tiene años triunfando con el contenido, ojo, porque vender cursos, vender ese tipo de cosas, eso es otra línea de negocio. Pero ahora, tú triunfas con tu contenido, tú tienes una audiencia cautiva, tú sacas episodios, y que cuando tú no saques episodio alguien te escriba, o mucha gente te escriba, tú sabes, que lo incorporen en su vida diaria, pues entonces no pasa tanto.
Entonces, yo personalmente creo que para que una industria se fortalezca, tiene que agotar la novatada. Tiene que pasar por eso y tiene que crearse un mar de gente haciéndolo para que después cuando la ola recoja, pues entonces se quede establecido el que se quede establecido. En este caso, óyete esto, no es así porque ustedes sacaron un proyecto nuevo, crecieron ustedes y también crecieron los podcasts que ustedes también albergaron dentro del proyecto. Claro, todos los podcasts que están ahí son como que... Son duros toditos. Entonces ellos crecieron como empresa y también crecieron los podcasts con y ustedes. desde el inicio fue ese, cómo nos acompañamos. Partiendo del hecho de que no hay expertos, pues entonces cuando no hay un experto específico en algo, pues entonces lo que apostamos fue vamos a darnos la aventura. Del lado de nosotros le vamos a proporcionar todo el expertise más que técnico, porque, y esto es algo que yo digo muchísimo, los equipos importan muy poco hasta cierto punto. O sea, tú puedes tener micrófono de $10,000, tú puedes tener la mejor consola, el mejor ingeniero de sonido, pero si lo que tú estabas diciendo no le llega a nadie, pues lo dijo. Ya fue, entonces... que no son los micrófonos, lo dijo. No es los micrófonos, no es el estudio, si es bonito, que si tiene luces de lo que sea. Eso es importante, pero cuando tu contenido esté listo para recibir eso. Exactamente. Entonces, como nosotros decidimos, y fue un esfuerzo, de hacerlo chiquito, vamos a hacerlo pasito a pasito, vamos a crecer con los creadores, vamos a aprender, vamos a ver todo este panorama. Por ejemplo, tener 15 programas en digital corriendo al mismo tiempo es un reto por un lado, pero también es una fuente de información muy grande. Ahí tú entiendes cómo la gente consume el contenido, cuándo, porque, o sea, tú puedes generar muchas hipótesis y en base a esas hipótesis tomar decisiones a futuro. Que ojo, ninguna decisión es la correcta, porque al final tú eres dueño de tu contenido y esto es algo muy importante también. La gente se pone una presión enorme arriba. Porque aquí antes de tú tener la idea del podcast, ya le sacaste un Instagram, ya le hiciste un logo. Ya tiene de todo. Exacto, ya empiezas a crear el embalaje, pero el regalo o el paquete no está ready. Exacto. Entonces, por ejemplo, con Valor que Podcast, que es la iniciativa con mis amigos, nosotros grabamos 10 episodios de ensayo antes de salir. Que hacerlo en televisión, nadie te va a grabar 10 demos. Claro. Ni nadie va a grabar de una serie de 10 pilotos. Un piloto y si lo aceptan, lo compran. En este caso, como no estamos necesitando ese financiamiento per se de los proyectos, pues entonces nos dimos el lujo de, ok, vamos a aprender a hacer esto. Y antes de salir, pues yo quiero tener un producto mínimo viable que caiga en los oídos de quien caiga, que por lo menos se escuche bien y que diga, pero ¿y qué es esto? Aunque no me guste, pero esto no suena como otra cosa que yo escuché. Entonces, bajo esa premisa, es como la pauta que le hemos estado trazando a los shows que se suman a Óyete, que yo necesito que el que viene a grabar no venga a grabar como un trabajo, porque la mayoría de gente está muy ocupada y no sé qué, sino que vengan a descomprimir y en esa misma descompresión, pues entonces que encuentren como un desahogo. Claro, que fluyan. Vamos exacto, esa pudiera decirse la palabra fluye. Obviamente, dependiendo del tipo de contenido, dependiendo de las metas que tú quieras trazar, pues entonces tú tienes programa mucho más producido, con una preproducción mucho más rigurosa, o tienes programas que son más conversacionales, donde la improvisación juega un papel interesante. ¿Qué contenido es de valor y qué no? Que es muy buena pregunta. No. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que con el shitpost? El shitpost. Eso es meme, eso es día festivo. ¿Qué es eso? Vamos a poner en materia a nuestro público. Vamos igual. Pero primero explicar qué es y después, o sea... Claro, yo le explico perfectamente lo que es shitpost. Su nombre puede decir algo. Es shit, traduciéndolo al español es mierda, y posting es la acción de postear en las redes. ¿Qué tiene el shitpost? El shitpost es como una subdivisión de los memes. El meme es el concepto general de este contenido generado por la gente, los usuarios, que regularmente tiene un tono jocoso detrás. Regularmente apela a la comedia y como meme, como plataforma, pues entonces se van dividiendo. Existen lo que son los deep fried memes o los memes refritos, que es otra subcultura, donde agarran, por ejemplo, el meme de Forever Alone y literalmente piensa que tú agarras esa impresión y la metes en una freidora y la sacas. Tú te imaginas cómo se ve, ¿verdad? Como los pedacitos de grasa y eso. Bueno, entonces con Photoshop la gente le pasa un filtro y hace que los memes se vean como un poco más grotescos. Entonces la estética, digamos que es fea, entre comillas, porque el valor de la estética se la da al ojo que la mira, pero la estética es fea y lo que busca es generar, no controversia, pero sí busca pullar a alguien para que esa persona reaccione.
¿verdad? Ese es como que el deep fried. A veces carecen de sentido. No tiene que tener un sentido evidente. Pero entonces viene ahora el shitpost. El shitpost ha crecido últimamente porque es fácil. Es un contenido fácil de hacer, incluso esa es la premisa. Tiene que ser de muy poco... no es algo que tú piensas mucho. Sino, no tiene mucho tiempo de creación, es el momento. Es el momento, pero sí, el shitpost se supone, o por su definición, es un contenido que se hace simplemente por joder. Esa para ponerlo en un español simple, es un contenido que no tiene aspiraciones, que lo que busca es simplemente molestar a alguien. Obviamente, el shitpost ha crecido, ya somos entes sociales y las ideologías adoptan estos nuevos medios, esta nueva forma de comunicarse y lo utilizan para enviar mensajes ideológicos. O sea, claro. Eso tiene algún objetivo también. Dependiendo del creador, pero en esencia no debiera tener objetivo. Lo que sí es que quien usa el recurso, pues entonces le va a dar la intención que le quiera dar. Uh-huh. Eso dice que, por ejemplo, hay shitposts que se vuelven reales. Y hay un ejemplo de hace poco. En el 2019, un tipo hizo un shitpost, un meme malo, invitando a la gente a ir al Área 51 en Estados Unidos. El Área 51 es esta base militar donde históricamente se ha dicho que ahí hay extraterrestres. Entonces un tipo hizo un meme malo y dijo, vámonos todos para allá, que allá si entramos todos juntos no nos pueden matar, o no nos pueden parar si entramos toditos juntos a algo. Se metieron 2 millones de personas en el evento, en Facebook, tuvieron una asistencia de 1,500 gente, de muchachos, que fueron a tratar de entrar. Obviamente ya la policía estaba advertida, se controló, pero lo que pasó fue que los comercios alrededor, pues entonces se vieron beneficiados. O sea, imagínate que de ese evento, de una convocatoria de 2 millones de gente, fueron 1,500 gente. Pues entonces ese sector tuvo fiesta, tuvo tiendas vendiendo más cosas, hubo tiendas que hacían mercancía, ese tipo de cosas. Y todo vino por un post, por un meme. Y pasa ahora también con esto de la criptomoneda. El Dogecoin es un meme. Eso nace como un meme, pero hasta el punto de que, bueno, se involucra Elon Musk, se involucran gente y le dan una validez. Entonces, volviendo para atrás para tu pregunta, ¿cuál es el contenido que tiene valor y el que no tiene valor? El valor se lo da quien lo consume. Muchos creadores tienen pretensiones con su contenido. Yo quiero hacer una bitácora de los parqueadores de Santo Domingo. Sonará interesante, no sé, qué sé yo, pero cuando yo te digo, aprende todo lo que quieres saber sobre los parqueadores de Santo Domingo. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero saber de los parqueadores de Santo Domingo? Yo como creador le doy un valor, ¿verdad? Y se lo digo al mundo, pero quien lo recibe no necesariamente. Entonces el contenido ese de valor se lo va a dar dependiendo la persona que esté consumiendo ese producto. Ahora estamos con el revuelo Toquilla, que es Rosalía, que no sé cuánto, uh-huh. Que eso no sirve, que eso es una música. No le escuche. Claro. ¿Tú entiendes? Y eso lo subestimamos demasiado. Pues entonces, lo que tú estás diciendo, no existe el contenido sin valor, porque lo que para mí no tiene valor, para mí puede tener valor. Puede, entonces, lo que es la basura. No podemos, no hay una línea, si así, no uh-huh. existe, o habría que definir una línea entre qué contenido es bueno y qué contenido es malo, porque entonces, para mí no es bueno, pero para otros sí. Entonces tú estás diciendo que el shitposting no existe. O sea, eso es lo que quiero saber. Miguel acaba de pero es lo que te digo, es lo que la basura, para lo que es basura para mí, que lo voy a desechar, para otros oro. Basura, lo que tiramos, o sea, lo que el desecho, lo que te ignora, lo que no te sirve, para ti es basura. Para otra persona es oro. Puede ser muy valioso. Útil. O sea, por ejemplo, yo he visto, y aquí casi yo no lo he visto, uh-huh. pero en Santiago hay gente que va basurero, o sea, por cada casa en la basura a buscar las botellas plásticas. Y un día me llamó muchísimo la atención y me dijo, mira, eso yo lo agarro, le pregunté a alguien, me dijo, eso yo lo agarro, lo reciclo, o sea, lo junto y lo llevo a un sitio y lo vendo. Y hace dinero. Por ejemplo, el youtuber más famoso durante mucho tiempo fue PewDiePie. No sé si lo conoces. Claro. Se hizo famoso haciendo reacciones de juegos. Mi papá ve un video de eso y se cae muerto. Porque eso es un loco en una computadora voceando. O sea, si tú lo reduces a su mínimo statement, es un loco voceando, jugando muñequitos, ¿verdad? Pero por favor. Y lo contrapongo con el contenido que hago en Bárbaro específicamente, que tiene un poquito de eso de shitpost, no apelando a que sea un contenido mierda, sino apelando a que sea un contenido para molestar, tú sabes, esa es como la idea. Yo entiendo que la capa superior es la basura.
Pero dentro hay un mensaje, dentro hay conocimiento, hay cosas que tú te puedes llevar. Y cuando alguien me escribe y me dice, loco, ustedes me ayudaron con una depresión que estaba pasando y ahora en pandemia lo sentimos mucho de gente, gracias por ayudarnos a pasar durante todo este tiempo, pues tenemos sobre 100 episodios, bueno, tenemos 60 y pico episodios, perdón, y tú dices, contra, pues tú no estás malo. No. Tú sabes, cuando si yo te estoy dando, aunque yo esté hablando de tornillito de gafas, si a ti te parece interesante, a ti te gusta y tú lo valoras, pues entonces ese es el valor que tiene. Óyeme. Ahora, si yo te cobro y tú pagas, eso tiene más valor todavía. Claro. Y pasa. Yo creo que ahí eso del valor de la cosa es lo que le dé. Ahora, el contenido... O sea, no critiquemos a Toquicha, señor. Yo no... No, ni a No, nadie. y quien la pudiera criticar, y la crítica es positiva, o sea, la crítica para mí es buena, aunque sea bien malintencionada, porque al creador le da como una visión periférica de la cosa que están Pero pasando. ya la crítica, para mí Sí, en el pero- sentido, cuando tú haces una crítica, ya tú le estás prestando atención a la gente. A lo que, Definitivamente. a algo que ya tú le estás prestando atención. Si tú criticas, por ejemplo, los audífonos de aquí, ya, ok, tú lo criticas, pero le estás prestando atención, tú estás Claro. comentando. Bueno, y también el tema de la crítica, que la crítica se ha vuelto un token personal de la gente. O sea, dependiendo de la forma en que yo critico, yo valgo algo. Sí. Como cosa, ¿tú entiendes? O sea, yo entro a Twitter y Eso yo es acabo cierto. con Toquilla, pues entonces yo estoy haciendo empatía con la gente que no le gusta Toquilla, por Exactamente. Sí. ejemplo. Y eso tiene un valor, tú sabes. Pero eso eso no será como el deseo de pertenecer. puede ser deseo de pertenecer, puede ser simplemente lo que, independientemente de cuál sea la intención de quien critica. Lo que yo sí sé es que cuando tú das una crítica, positiva o negativa, y te dan like y te responden y lo que sea, tú vas a seguir haciendo crítica. Tú sabes, porque te empuja, la misma audiencia te empuja y te crea esa ansiedad del like y de esa Y cosa. las marcas pueden utilizar esto como estrategia de comunicación. Sí y no. Bueno. Sí y no. Bueno, tenemos un ejemplo que es la mejor marca usando shitpost en España, que es KFC. KFC España es una locura. Hemos hablado de aquí de... Al punto de que ellos. hay cosas insulsas. O sea, hay cosas que no tienen la más mínima sentido. Un mulo de pollo que se llama Eduardo. ¿Tú sabes lo que Sí. tú entiendes? Lo absurdo es gracioso pero- y se transforma en algo que para mí como consumidor pues se posiciona en mi mente. Y yo creo que eso también tiene valor. Pero ¿qué pasa? Hay contenidos que son polarizantes. Y dependiendo las marcas, las marcas tienden a querer abarcar la mayor cantidad de público. Pues entonces, si tú estás hablando o en recursos gráficos o lo que sea, pues hay gente que se va a quedar fuera. Hay gente que se va a quedar fuera del loop. Entonces, dependiendo de la estrategia de la marca y dependiendo de esos intereses, pues entonces el shitpost puede ser un recurso para utilizarse. Ese recurso, ¿qué tanto se puede utilizar en el caso de una marca? Lo pudieran utilizar para promociones, para contenido de la misma, para alimentar la misma comunidad, pero también hay otra cosa. La audiencia cada vez es más exigente y se huele las cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo dos cosas mucho, que es el greenwashing y el pinkwashing. El greenwashing es cuando una marca que evidentemente hace daño al medio ambiente, pues entonces le pone florecita verde, le pone 2 o 3 cositas al Instagram y le dices, ya estamos ambientalmente comprometidos. En el pinkwashing es con la comunidad LGBT, a nadie le importa un carajo la comunidad, pero viene el mes del Pride y entonces ponen el iconito de la bandera, pero el jefe de momento es homofóbico. Claro. O el jefe de momento... De eso hablamos aquí. Pon el ejemplo, Justo pon el semana ejemplo, pasada. pon el ejemplo, que ese ejemplo Aquí hablamos en el mes Pride, Ajá. tomamos un sábado para hablar de que las marcas, muchas marcas, quizás que no se identifican Ujú. con la comunidad, pero se montaron. Lo que Claro. hablábamos ayer del TODES. En Ajá, las redes sociales exacto. estábamos viendo una Del lenguaje publicación inclusivo, ajá. que, o sea, nos encantó, Francis, creo que también Jaisi lo Sí. compartió en sus redes sociales, de una persona, no tengo el placer de conocerlo, no sé si tú conoces a la persona. No, todo, Bueno, todo hicimos repost. pero fue un post en donde en el gráfico dice la palabra todes. Entonces cuenta una historia de una persona que estaba en un restaurante y la mesera viene como a atenderles y como que viene a hablarles con lenguaje, entre comillas, lenguaje inclusivo. De que no, bienvenidos todos a que sí o que ella dice, ¿cómo? No, porque aquí somos Un un restaurante restaurante inclusivo. Y dice ella, qué bien. Pues mira, viene un amigo mío que es ciego, entonces yo quiero saber si ustedes tienen el menú en braille. Bueno, no lo tenemos. Pues mira, yo tengo una amiga también que es sorda. Yo no sé si usted sabe el lenguaje de señas para que tú le expliques el menú. No, pero, o sea, y por ahí se va la historia contando de que tú no eres inclusivo, mi amor. No. Tú te estás montando en una ola de que el todes y el todes y el todes, y tú lo repites como un papagayo,
para ganar público, para ganar view, por ejemplo, en el caso de las Claro, redes sociales, pero no significa que realmente tú eres inclusivo, porque hay mucha gente que no pueden ir a comerse un plato de comida a tu restaurante. Así también con el contenido en las redes sociales, o sea, inclusivo porque te conviene, no porque realmente Es te que es identificas. primero que te conviene. Yo creo que, y bueno, yo no, o sea, no tendría como criticarlo, porque imagínate, uno como publicista, de eso se trata un poco, obviamente siempre haciendo el pulso para ser lo más honesto y genuino posible, ¿verdad? Pero el capitalismo es así, ¿tú entiendes? El mercadeo que montarse. Te va a empujar ahora. El ideal sería que las marcas hagan cambios genuinos, por ejemplo, como hizo Cervecería con la comunidad. O sea, crear unas condiciones de trabajo para que los padres subjugados, la pareja LGBT puedan tener derechos básicos. Sí. Eso es un esfuerzo, tú sabes. Eso es real. Claro. Eso genera cambios genuinos. Pero que Cervecería ponga un arcoíris en la botella, No va a hacer nada. está chulo y lo que sea, Ajá. va a generar conversación, pero de momento no va a ser el aliado que la causa está buscando, digamos. Pero al final de la vida y todo, nosotros estamos muy presionados. Cada vez más el internet, todo está pasando al mismo tiempo, hay mucha expectativa, todo el mundo quiere hacerse de dinero con esto, quiere vivir del internet, lo que sea. Y nadie se toma un tiempo a pensar y a cogerlo suave, tú sabes, porque todo es a millón, tú sabes, tú posteas 3 veces al día. Y las plataformas te empujan a que lo hagas más, cada vez más, cada vez más. Ajá, ¿y qué va a pasar con toda esa información? Claro. Se va a perder. O O sea, sea ni que- siquiera es que un shitpost. Ajá. Es que ni siquiera va a llegar a nada, no va a llegar a ningún lado porque es demasiado. Entonces, de momento, si pudiéramos pisar el freno un poquito y reevaluar las cosas que se hacen de contenido. No por moral, no nada de ese tipo de cosas. Es más el creador. De que esa ansiedad del creador no se apodere del creador para que no haga disparate, sino que haga cosas mejor pensadas. Porque para mí, yo creo que todo tiene que ver con la intención de lo que tú hagas. Si yo hago un shitpost de maldad, o sea, porque lo quise hacer, yo creo que es más válido que la persona que está dando una clase de historia, que te dice, ve, tú vas a aprender historia, pero cuando tú ves el video, está hablando disparate. Claro. ¿Sabes? Yo creo que tiene más valor ser honesto y establecer las pretensiones claras para tu audiencia. O sea, no trate de ser lo que tú no eres, porque entonces se nota y se manifiesta, que es con los views. En el peor de los casos te escriben un comentario hater, pero en el peor de los casos no te dicen nada. O sea, que te ignoren, yo creo que es lo peor que Es te peor, puede pasar claro. que estás haciendo eso. Sí. O sea, Así que es. pudiéramos concluir diciendo que la presión que ejercen las redes sociales es lo que ha traído que la gente, en sentido general, no voy a mencionar al influencer porque no vale la pena, pero en sentido general creen el contenido Claro. mierda, como estamos diciendo Sí, en inglés. y ojo, cuando decimos contenido mierda, no es el shitpost. Ojo, porque el shitposting en general es mierda en su marco. Pero adentro, a veces hay cosas. Tú sabes, a veces hay un interés claro. A veces hay algo que alguien Hay un quiere. objetivo. Sí, no siempre, pero como lo decimos, también todo esto son conceptos. Y todos estos conceptos están cambiando semanal, diario. Cada segundo hay una jerga nueva, hay un código nuevo, hay una vaina nueva. Y es difícil keep track, tú sabes, es difícil tú estar arriba de eso. Y yo creo que nadie está 100% seguro de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. No, Rubén, excelente. gracias realmente por acompañarnos. Como ya debes de saber, la radio es un poquito limitada en el tiempo. Claro, claro. Y bueno, nada, No, pero ha sido esperamos en bastante algún momento interesante la conversación. volver con a Rubén. tenerte con nosotros para hablar un poquito más de podcast. Cuenten conmigo cuando quieran. Si quieren darse una vuelta por Óyete y grabamos un episodio Claro. de feedback, lo podemos hacer Ey, perfectamente. Me gustó. No Mira, le invite mucho, no le invite no mucho. invite mucho, No, que de verdad no parecemos. Y está al aire, ya hay gente grabando esto. Entonces, Está grabado. no, sépanlo. Y más que nada, porque a mí, yo no tengo una meta clara en la vida de que yo quiero ser mejor en X y ahora. Yo lo que sí quiero es formar parte de cosas cool, de cosas chulo, y Feedback Radio es una de esas cosas. Ustedes saben Qué que, lindo, eso sonó Gracias, bonito. que si quieren lo que sea, yo estoy a la orden para lo que necesiten. Gracias, Gracias. Rubén. De verdad, gracias. Estuvimos conversando con Rubén Rodríguez, él es director creativo de Forero CTC y bueno, maneja lo que es Óyete Esto y Bárbaro que Podcast. Señores, no se muevan porque regresamos en breve. Esto es Feedback Radio. Donde lo que tú digas, eso es.